¿Cómo se obtiene conocimiento? Bien. Entonces, la forma tradicional, la primera, para que se ubiquen en esto y vean la importancia que esto tiene y vayan pensando un poco hacia dónde ustedes dirigirse. Eso es una cosa importante. La primera es lo que hacen las ciencias experimentales. Que se basan en la observación y el experimento. Y en las ciencias experimentales se usa una forma de pensar para extraer conclusiones, que es lo que se llama la inducción empírica. Y les voy a explicar qué cosa es esto. Mediante la inducción empírica, se extraen conclusiones. En base al conocimiento científico del área. O sea, del área donde se está investigando. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Yo observo que las cosas, por ejemplo, para producir un cambio de velocidad en un objeto que se mueve, yo tengo que aplicar una fuerza. Eso fue una de las observaciones que hizo Newton. Bien. Si el objeto se mueve a una velocidad constante, puede estarse moviendo sin que actúe ninguna fuerza sobre él. Y esas son una serie de observaciones que hizo Newton, y después hizo observaciones con la fuerza de gravedad, sacó conclusiones de cómo se debían atraer los planetas. Él fue el que entonces dijo, pues me voy a basar en una serie de principios para con esos principios justificar que las leyes de Kepler son ciertas. Las leyes de cómo se rige el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Que eran leyes empíricas por la observación nada más. ¿Se dan cuenta? Kepler había observado, se había basado en observaciones que habían hecho otras gentes más, egipcios y no sé quién, y sacó sus conclusiones. Y Newton empezó ya a ir a observar otro tipo de cosas que estaban en el trasfondo de eso, creó una teoría, por eso es que dijo, bueno, le voy a llamar aceleración a la velocidad de cambio de la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? Y la segunda ley de Newton dice que la fuerza, el resultado de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto y que hacen que el objeto se mueva es proporcional a la aceleración que tiene el objeto, o sea, la velocidad de cambio de su velocidad, la razón de cambio de su velocidad. Y esa constante de proporcionalidad se le llamó masa. Y esa es la famosa ley fuerza igual a masa por aceleración. ¿Está claro? O sea, las leyes se van extrayendo de esa forma, a partir de observación, experimentando. Él utilizó los experimentos de Kepler para justificar su ley. ¿Bien? Y definió lo que se llama la fuerza de atracción universal, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los objetos y tal. Todo eso lo dedujo para poder explicar las leyes de Kepler basándose en lo que él había observado de que la resultante de todas las fuerzas tenía que ser proporcional a la aceleración, que era la razón de cambio de la velocidad. ¿Está claro? Y así se introdujo la noción de masa y todo eso. Bien, entonces esa es la forma. Pero resulta que llega un momento en que vieron, y eso es lo que pasa con la investigación experimental, en que llega alguien y dice, sí, espérate tantito, pero esto no se cumple en este caso. Y entonces eso no quiere decir que eso esté mal, sino que eso tiene un rango de aplicabilidad. ¿Está claro?
Y entonces surgieron dos grandes teorías de la física, que uno fue la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica lo que explica es que las leyes de Newton, de atracción entre partículas y todo eso, no se cumplen a niveles atómicos. Y hay que hacer otra teoría. Y esa teoría la hicieron otras personas y se desarrolló la mecánica cuántica. Claro. Y surgió por otro lado la mecánica relativista, que la mecánica relativista dice que a velocidades muy grandes tampoco se cumplen las leyes de Newton. ¿Cuán grandes? Velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ya las leyes de Newton empiezan a fallar. Eso lo descubrió Einstein. Y entonces, eso no quiere decir que lo que hizo Newton está mal. Newton está reconocido como el científico más grande de toda la historia de la humanidad. ¿Bien? Porque fue a principios fundamentales de la naturaleza y a traducirlos en el lenguaje físico y matemático. Entonces, lo que quiere decir es que los resultados, y eso es en general, de las leyes que se observan, no son universales. No son universales, tienen un rango de aplicabilidad. ¿Bien? Y entonces, los resultados obtenidos tienen validez mientras no sean refutados y generalmente, si son buenos, se determina que tienen un rango de aplicabilidad. Sí, porque si son malos, alguien los refuta y dice, oye, lo que tú estás diciendo es mentira, mira lo que está pasando aquí. No cumple eso. Entonces ya. Si yo hago un experimento donde pruebo que con las hipótesis con que este tipo obtuvo su teoría, no se cumple lo que él está diciendo, quiere decir que lo que está diciendo no sirve para nada. ¿Está claro? Nada más con un caso que encuentre. Claro, si yo encuentro ese caso y el tipo demuestra, ese es el único caso en que esto no se cumple. Bueno, entonces la teoría es válida, excepto en ese caso. ¿Se dan cuenta? Así se va construyendo el conocimiento. Si se determina que tienen un rango de aplicabilidad. Esto es lo que pasa cuando las teorías son buenas, como las leyes de Newton. No es que fallen, es que tienen un rango de aplicabilidad. Y aún dentro de las propias teorías, por ejemplo, basándose en la teoría de Newton de fuerza igual a masa por aceleración, uno empieza a hacer modelos del comportamiento de la dinámica de partículas. Y uno de los modelitos físicos más sencillos es el modelo de masa resorte con amortiguamiento. Los de física saben de qué estoy hablando. Sí. Que todo el mundo lo asocia a un resorte. A un resorte. Pero un resorte es uno de los ejemplos más típicos, más clásicos de una fuerza recuperadora. ¿Qué cosa es una fuerza recuperadora? Es una fuerza que se opone al movimiento. Que si yo me muevo hacia allá, hay algo que me jala hacia atrás. Eso es una fuerza recuperadora. Y un resorte es el ejemplo típico de una fuerza recuperadora en el sentido de que si yo me trato si yo cuelgo de un resorte una masa, entonces la masa va a tender a moverse hacia abajo por su propio peso, obviamente, que es una fuerza que está actuando en la dirección en que está colgada la masa, pero el resorte lo trata de jalar hacia atrás. ¿Bien? Y entonces el modelo de masa resorte con amortiguamiento es un modelo que explica cómo se mueve una masa que está suspendida de un resorte, cuando el resorte está fijo. Si no tengo en cuenta la masa del resorte, es decir, la masa del resorte es despreciable con respecto a la masa del objeto, cómo se mueve, cómo se desplaza la ley matemática de desplazamiento cuando supongo que sobre la masa están actuando nada más que dos fuerzas, una de ellas su peso y la otra la fuerza recuperadora elástica del muelle. Eso es lo que dice
¿cómo se llama? La teoría de masa, resorte con amortiguamiento. ¿El amortiguamiento qué significa? Que además hay algún tipo de fricción. O sea, imaginen que ustedes tienen el resorte sujeto aquí, está colgando el resorte, está colgando una masa y tengo la masa metida dentro de una cubeta con agua. No es lo mismo que yo la tenga en el aire y la haga oscilar, la jale y la suelte y la haga oscilar, que haga eso dentro del agua, porque el agua también ejerce una fuerza en dirección contraria al movimiento sobre la masa, pero es una fuerza de otro, es como una fuerza, el tipo de fuerza recuperadora, porque es una fuerza de fricción. La fricción es algo que también se opone al movimiento. La diferencia entre la fricción como fuerza que se opone al movimiento y la fuerza recuperadora elástica del muelle es que, como él dice, como más o menos dice, la fuerza recuperadora elástica de un muelle se determina por lo que se llama la ley, ¿cómo se llama?, de Young. O sea, es que la fuerza recuperadora elástica es proporcional, que la fuerza que ejerce el muelle sobre la masa es proporcional a la elongación que sufre el muelle con respecto a su estado de equilibrio. ¿Cuál es el estado de equilibrio? No tengo colgada ninguna masa y tengo el muelle ahí solito. Le cuelgo la masa, se desplazó hasta aquí abajo, entonces la fuerza recuperadora elástica es proporcional a esa elongación que sufrió el muelle. Quiere decir que en el momento en que el muelle se estiró, el muelle y ya se detuvo, si se detiene la masa, es porque la fuerza que está ejerciendo el muelle sobre la masa, que es una fuerza recuperadora, que es proporcional a la elongación que sufre el muelle, ¿bien?, es igual a su peso, y por eso se detuvo, porque se compensaron las dos fuerzas. Si el peso siguiera siendo mayor que esa, se seguía estirando hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, eso es una ley, se llama ley de Hooke, la ley que determina cómo se determina la fuerza en función de los desplazamientos. Y entonces, como dicen, es proporcional, uno puede decir, bien, la fuerza recuperadora elástica del muelle es proporcional al elongamiento. ¿Pero qué quiere decir proporcional? Lo más simple es que esa fuerza, primero, si el signo positivo de las fuerzas los doy hacia abajo, entonces como esto es una fuerza que va en sentido contrario, o sea, si el peso es una fuerza ¿cómo se llama?, va dirigida en sentido positivo, suponiendo que el sentido positivo es hacia abajo, entonces esta fuerza tiene que ser menos una constante de proporcionalidad por el elongamiento que sufre el muelle. Eso es lo que dice. Entonces, esa ley, y a este K se le llama módulo de Young. O sea, la ley es la ley de Hooke. Y esa constante, que es la manera más simple de expresar proporcionalidad. ¿Está claro? La ley más simple de expresar la proporcionalidad es diciendo, bueno, hay una constante, y la pongo negativa porque va en dirección contraria al desplazamiento producido por el peso. Bien, entonces esto se le llama módulo de Young. Ahora, ¿cómo se obtuvo esto? Imagínense cómo este señor Young obtuvo esa constante. Ah, porque usted agarra un muellecito y le cuelga un peso. Y entonces se desvía un poquitito. Entonces, si yo supongo que eso se cumple, como yo sé el peso que le puse, en el momento en que ya se estiró el muelle y se quedó quieto, este producto tiene que ser igual al peso. El peso lo conozco. ¿Está claro? El peso lo mido. Entonces, K por L es igual al peso. Como L lo puedo medir y el peso lo puedo medir, despejo K. ¿Bien? Y después, ¿qué hizo el tipo? Le pongo otra masa diferente al mismo muelle y veo que tiene otra elongación. O sea, si pesa más, se va a elongar más, si pesa menos, se va a elongar menos. ¿Está claro? Y hago lo mismo y determino otra constante K. ¿Creen ustedes que la constante K que obtuvo en el primer caso va a ser igualita a la constante K del segundo caso? ¿No?
Lo que pasa es que se parecen. Y entonces, al final, se hace como un promedio con muchos experimentos y dice, bueno, esta constante dio 1, la otra me dio 1.001, la otra 1.01. ¿Cuántos experimentos hice? 45, sumo todo, divido entre 45. Ese es el módulo de Young de ese muelle. Y así sigo calculando la fuerza recuperadora elástica de ese muelle para cualquier otro peso, porque yo no puedo poner, eso es una cosa importante, fíjense, yo no puedo poner todas las masas del mundo, colgarlas ahí para encontrar la constante. Pongo un número determinado. Y se ve que eso siempre se cumple. Todos los demás que han dicho, estará claro, Jung, déjame hacer un experimento. Y entonces, por eso en la secundaria a veces les ponen a hacer experimentitos de eso. No sé si algunos de ustedes se lo habrán puesto, a mí sí me lo pusieron. Cuélgalo aquí, calcula el módulo de Young de esto y efectivamente uno ve que es casi la misma constante. O sea, el Young estaba clarísimo y el Hooke también. ¿Está claro? Ahora, si usted le cuelga una vaca a un muelle, ¿qué fuerza recuperadora elástica? No, el muelle se rompe con el peso de la vaca. Quiere decir que esta ley también tiene un campo de aplicabilidad. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir, no es para cualquier masa que eso se cumple. Hay un campo de aplicabilidad siempre de todas las cosas. ¿Está claro? Y después vamos a ver para qué sirven estas leyes. Eso es importante. Por ejemplo, en el modelo de masa por masa resorte con amortiguamiento, que sería el caso de que está el muelle colgado, la masa del muelle no se tiene en cuenta, nada más que la masa que está colgando, y la masa está colgando dentro de una cubeta con agua que él ejerce. Entonces uno dice, la masa por la aceleración que sufre el objeto, la masa de ese objeto, por la aceleración que sufre, que es la segunda derivada del desplazamiento del objeto con respecto a la posición de equilibrio, con respecto al tiempo. Es igual a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuál es una de sus fuerzas, de las fuerzas que actúan sobre él? Su peso. ¿Y cuál es su peso? Masa por aceleración. ¿Bien? Y después sobre él actúan dos fuerzas que van en sentido negativo. Si a esta yo le pongo sentido positivo, a las otras le tengo que poner sentido negativo porque van en dirección contraria. Y una de las fuerzas es la fuerza recuperadora elástica del muelle, que entonces es menos K por XT. Y la otra fuerza sería la fuerza de fricción del agua. Vamos a suponer que el agua tiene un cierto coeficiente de fricción FR, que también hay que calcularlo, porque todos estos coeficientes que aparecen en los modelos son cosas empíricas. Son cosas empíricas. ¿Te das cuenta? Uno dice, por ejemplo, lo que se llama la ley de Fick en la física. Después les voy a poner ejemplos también en actuaría y todo eso. A los matemáticos, ejemplos de matemáticas también. Pero bueno. La ley de Fick. La ley de Fick dice que el flujo de calor se desplaza en dirección opuesta al gradiente de temperatura. ¿Ya ustedes han pasado un curso de cálculo en varias variables? Algunos sí, otros no. Tú sí. ¿Quién más ha pasado un curso de cálculo en varias variables? Tú. Y tú también. Está bien. Bueno, el gradiente es un operador diferencial en varias variables que cuando yo calculo el gradiente de una función en un punto, en varias variables, lo que estoy calculando es un vector que tiene, si la función es, por ejemplo, f de x, y, z, calculo las derivadas parciales que se llaman de f de x, de f de y y de f de z. Y si yo evalúo esto en un puntito x0, y0, z0, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esto evaluado en un punto x0, y0, z0. Eso me da un vector que está dirigido en una cierta dirección. ¿Cuál es esa dirección? Es la dirección de crecimiento de la función. Quiere decir que si yo tomo lo que se llama la curva de nivel de esta función, evalúo aquí en x0, y0, z0. Esa es la curva de nivel que pasa por el punto x0, y0, z0. Quiere decir, ¿quiénes son todos los puntos x, y, z? Tales que f de x, y, z toma el mismo valor que f en x0, y0, z0. Todos esos x, y, z forman una curva y esa curva se llama la curva de nivel
en este caso es una superficie, la superficie de nivel de la función. Si fueran 2 variables era una curva, en 3 variables es una superficie. Y entonces resulta que este vector, voy a hacerlo en 2 variables para que sea más fácil, en 2 variables nada más. Entonces, un punto x0, y0, ¿bien? Entonces, ese vector en 2 variables, lo que representa, ¿qué cosa es? Esto es lo que se llama el gradiente de f en el punto x0 y y0. ¿Bien? Y ese punto resulta que es, si yo tomo el conjunto de los xy tales que f de xy es igual a f de x0 y y0, lo que tengo es una curva en el espacio, en el plano. Una curva en el plano. Estos son todos los puntos tales que f de xy es igual a f de x0 y y0. Y resulta que esta curva, estos son los que f es igual a f de x0 y y0. Si yo tomo un valor cercano a x0 y y0 y evalúo f en x1 y y1, para que vean las cosas que hay, que ustedes han estudiado en el cálculo, algunos, los demás los van a estudiar, y que uno cree que ya lo entendió. Y lo que hay importante detrás de eso. Resulta que si yo tomo un punto cercano y resulta que esta curva, obviamente esa curva no se puede intersectar con esta, porque no puede ser que haya un punto donde f de xy sea igual a f de x0 y y0 y a f de x1 y y1. Tienen que ser distintas. Entonces, si esta curva está para acá y este valor es mayor que este, quiere decir que esto es una dirección de crecimiento de la función. Que si estoy parado aquí en el punto x0 y y0, la dirección de crecimiento va hacia allá. Y resulta que este vector es el vector perpendicular a la curva que apunta hacia la dirección de crecimiento. Y de ahí sale que si el gradiente actúa en la dirección de crecimiento, quiere decir que va de donde hay menos temperatura a donde hay más temperatura. Pero el calor va de donde hay más temperatura a donde hay menos. Entonces va en dirección opuesta al gradiente de temperatura. Esa es la ley de Fick. ¿Está bien? Y entonces dicen, bueno, el flujo de calor, vamos a llamarle J, que es un vector, va en dirección opuesta al gradiente de temperatura. Si este es el gradiente de temperatura, quiere decir que esto tiene que tener un signo menos. Y como es proporcional al gradiente de temperatura, digo, aquí meto una constante y a eso le llamo coeficiente de conducción del calor en el medio. Y esa es la ley de Fick. Y ya tengo una relación. O sea, hay una idea intuitiva y de ahí se pasa a una relación. Estas relaciones en la física se llaman relaciones constitutivas. La ley de Hooke es una relación constitutiva, una relación entre tensiones y desplazamientos. Aquí entre temperatura y flujo de calor. Son relaciones constitutivas. ¿Bien? Pero que salen constitutivas. Pero que salen del experimento. Uno está notando eso. O sea, si yo tengo calor aquí, una fuente de calor aquí, y allá está más frío, pues claro, el calor se va a desplazar hacia allá. El calor, no la temperatura. Claro, acompañado al calor va a aumentar la temperatura, pero el flujo de calor va de donde hay mayor temperatura que a donde hay menos temperatura. ¿Está claro? Y aquí les digo una cosa importante. Uno de los resultados principales de la teoría del capital, porque asociado a esto, ahora surgen modelos para cómo se propaga el calor y cómo se propaga la temperatura. ¿Está claro? Que son modelos de difusión del calor, así se llama, el modelo de difusión del calor, que es uno de los modelos clásicos de la física matemática. Y siguiendo la idea de eso, y esto es una cosa importantísima de la modelación, se empiezan a hacer análogos. Y por ejemplo, en finanzas, en las ciencias financieras, en economía, se hacen modelos establecidos, eso se hace en todas las ramas del conocimiento, estableciendo analogías. Dicen, el capital de manera natural se mueve de donde hay mayor capital a donde hay menos capital.
O sea, Burundi no hace inversiones en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Claro, es al revés. El que tiene la lana hace inversiones, el que no la tiene no la hace. Entonces dicen, el flujo de capital es inversamente proporcional al gradiente de capital. Y eso es una ley básica de la economía, y con eso se hacen modelos económicos, y con eso se dice, se puede predecir cómo se va a mover el capital en el mundo. Los chinos dónde van a poner cosas, el otro dónde va a poner y tal. Se empiezan a poner restricciones y así se hacen los cálculos. O sea, una cosa importante, o sea, las leyes a veces se trasladan, pero donde único hay verdaderamente leyes es en la física, ¿eh? La física es la que tiene leyes, lo demás son analogías con las leyes de la física. Y por eso es tan importante que un físico sepa matemática y que un matemático sepa física. ¿Está claro? Y cada vez más vamos, en una sociedad del conocimiento, como la hablé el otro día, cada vez más vamos en la dirección de que tienen que desaparecer las carreras unidisciplinares. Lo que ustedes están estudiando ahora, dentro de 15 años, yo espero que ya no se estudie. Porque la gente va a tener que tener una preparación que le permita enfrentar problemas, no ser un gran matemático del análisis y encontrar grandes teoremas del análisis, porque eso no sirve para nada. ¿Está claro? Tiene que tener conocimiento de muchas cosas. Una cosa fundamental que un matemático tiene que tener es que tiene que tener formación numérica, además de la matemática muy sólida, numérica, computacional y física por lo menos, muy sólida. Y después todo lo demás que venga. Fundamentalmente biología, que es una de las ramas de aplicación fundamentales en la ciencia en este momento en el mundo. Bien, entonces bueno, esa es la primera forma de obtener conocimiento científico. La segunda es la modelación matemática. ¿Qué les parece? Y no hay una teoría de qué cosa es la modelación matemática. La modelación matemática es un arte. Y uno tiene que conocer mucho de matemática y mucho del fenómeno que quiere modelar para que uno pueda hacer algo. Si usted dice, yo soy el mejor alumno de matemática de mi generación, y entonces voy a ver cómo hago un modelo que me describa cómo está creciendo el lirio en la laguna de Valsequillo, porque con ese modelo le voy a meter otros agentes para ver cómo lo puedo hacer desaparecer y hacer una propuesta sensata de cómo hacerlo. Olvídese de eso. Si usted no se pone a estudiar la bioquímica de los procesos que ocurren ahí en el agua y estudiar la biología de la planta y de cómo se alimenta la planta y cómo se nutre y los bichos que hay ahí, no va a hacer nada. La otra cosa importante es que usted no va a ser el todo lo sabe. O sea, usted tiene que tener una idea de todas esas cosas para que usted pueda decir, a ver, ¿quién es el tipo que de verdad sabe de esto? Aquí. Y ir con él y poderlo entender. Porque no es fácil oír hablar a un biólogo marino o a un neurofisiólogo que le hable de la sustancia negra compacta y los modelos de las neuronas espinosas medianas y tal, y la dopamina y la noradrenalina y la tal. Entonces uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver con matemáticas. Bueno, sí, tiene muchísimo que ver. Y si usted no entiende eso, no puede hacer algo que le sea útil al neurofisiólogo. Y usted no va a ser neurofisiólogo nunca, ni el neurofisiólogo va a ser matemático tampoco. Pero el neurofisiólogo se acostumbra a hablar con usted porque usted entiende su lenguaje. Y entiende qué es lo que quiere. Porque además el que sabe lo que quiere es él, no usted. Son cosas muy importantes para gente con formación como la de ustedes. No se crean que ustedes saben, no, este tipo está perdido, no sabe. Porque mira, el teorema este dice tal cosa y él me está dando otra información. No, el que está perdido eres tú, porque tú tienes que oír lo que él te dice. Él sí sabe lo que hay que hacer. Tú eres el que lo hace, pero el que sabe lo que hay que hacer es él. ¿Está claro? Entonces, son cosas que desde ahora es importante que las tengan en cuenta. Entonces, la modelación matemática sirve para eso, sirve para, primero, extraer de un problema cuáles son las características fundamentales del problema. Eso es la capacidad de abstracción. La abstracción sirve para eso. Bien. Después,
uno tiene que tener conocimientos matemáticos suficientes para saber qué teoría matemática. Y les digo, las ecuaciones diferenciales son fundamentales para eso. ¿Cómo yo modelo ahora esto que tiene estas características fundamentales? ¿Con qué herramientas matemáticas? Y entonces uno tiene que definir las variables que hacen falta, construir las ecuaciones. Y las ecuaciones son el resultado de leyes de conservación. Eso es lo que voy a ver en un ratito. Leyes de conservación. Lo que voy a ver es la ley de conservación de masa, cómo se aplica a un problema de contaminación ambiental. Entonces, y esas leyes de conservación me conducen a ecuaciones de balance que se traducen en ecuaciones diferenciales. Entonces, saber todo ese rollo y saber los términos que tengo que poner, tengo que conocer la física o la biología, porque esos términos que se meten ahí son generalmente relaciones constitutivas que surgen de la observación y el experimento. Entonces tengo que meterlas ahí, ¿se dan cuenta? Y cuando Fick dice el flujo de calor es inversamente proporcional al gradiente de temperatura, ¿cómo expresar matemáticamente, cómo dar la expresión matemática de la ley de Fick? Esta es la temperatura, este es el vector de flujo de calor y el concepto de gradiente y introducir la noción de conductividad, de conducción de calor. Todo eso hay que conocerlo. Y eso pasa aquí, pasa en la economía, pasa en la actuaría, pasa en la biología, pasa en las ciencias sociales, pasa en donde ustedes quieran, en la geofísica, en cualquier lado. ¿Bien? Y entonces esto es una gran herramienta, más que herramienta es un instrumento de trabajo para resolver problemas prácticos. Y es toda una metodología de cómo trabajar en grupos multidisciplinarios. En los grupos multidisciplinarios tiene necesariamente que haber un matemático, que es la matemática es el hilo conductor de la relación entre diferentes disciplinas y es la que permite unificar los conocimientos de diferentes disciplinas para traducirlos en modelos y después interactuando con los especialistas uno saca conclusiones del modelo. Ya no saca conclusiones solamente por la inducción empírica, que no les llegué a decir qué cosa era, y la inducción empírica no es más que es inducir, es obtener algo a partir de cierta información. ¿Está claro? Obtener una conclusión a partir de cierta información. Eso es inducir. ¿Bien? Y entonces resulta que yo tengo una serie de resultados que todos me apuntan hacia algo. A veces no es tan trivial hacia qué están apuntando, pero bueno, por eso tiene que darse cuenta el investigador. Apuntan hacia algo y extraigo la conclusión. Como eso lo hago en un número finito de pasos, porque yo no puedo hacer infinitos experimentos, eso se llama inducción empírica. Hay una parte empírica ahí que depende de las conclusiones del investigador. ¿Está claro? Eso es la inducción empírica. Pero en la matemática, para extraer conclusiones, hay muchas otras formas de pensar. En la matemática también se piensa de forma empírica, como inducción empírica, cuando uno está viendo muchas cosas que se repiten, resultados que se repiten, y la inducción empírica lo lleva a uno fundamentalmente a desarrollar otra habilidad que es muy importante en un matemático, en un físico también, y en general en cualquiera debería ser importante, que es la capacidad de generalización, no solo de abstracción, sino de generalización, que yo diga, este modelo surge aquí, y surge aquí, y surge aquí, y surge aquí, que son situaciones diferentes aparentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay como un modelo general que representa toda una clase de fenómenos. Esa es la generalización, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, en la matemática hay también inducción empírica que permite la generalización, Pero hay otra cosa que solo lo tiene la matemática y se llama inducción matemática. Y la inducción matemática ya es un principio matemático que dice que si yo puedo
cuantificar una sucesión numerable infinita de experimentos, aunque yo no los pueda hacer, pero yo los puedo, ¿cómo se llama? Los puedo representar, al menos teóricamente. ¿Cuál sería el experimento que yo haría en el paso n+1 después que haga el experimento en el paso n? ¿Está claro? Y entonces puedo matemáticamente representar que estoy haciendo una cantidad infinita de experimentos. Y si yo pruebo que en el primer experimento, E1, se cumple mi hipótesis, y si se cumple la hipótesis y si supongo que la hipótesis misma se cumple en el experimento n, la puedo demostrar también en el experimento n+1, quiere decir que se cumple para cualquier n. Y por lo tanto no tengo que hacer infinitos experimentos, ni tan siquiera un número finito, porque ya eso es suficiente para decir que siempre en cualquier experimento se va a cumplir. ¿Está claro? Y ya eso es una forma de pensar en matemáticas. No es solo para demostrar la formulita de que la suma de los n primeros números es n por n+1 sobre 2, entonces se cumple para n igual 1, cumple para n y ahora para n+1, y ya. No es solo para eso, que eso es lo que ustedes supuestamente, yo creo que muchos piensan que para eso es que sirve la inducción matemática, pero no es solo para eso. Hay otra forma de pensar, además en matemática, que es solo de la matemática, y si esto es inducción, la otra se llama deducción, que es lo contrario de la inducción. ¿Por qué? Porque la matemática se basa en estructuras, sobre las estructuras se construyen teorías, ¿bien? Y las teorías se basan en principios en que dicen, hay postulados de la teoría, que claro, que son intuitivos, los postulados son intuitivos, pero que una vez que se establecen los postulados, en el marco de esa teoría, esos postulados son inviolables. Eso hace la matemática. Postulados de la geometría euclidiana. Por 2 puntos del espacio pasa una sola recta, con una serie de postulados. La menor distancia entre 2 puntos es el segmento de recta que los une. ¿Bien? Entonces, son postulados de la geometría euclidiana. Pero hay otras geometrías, hay geometrías proyectivas, una serie de geometrías que no cumplen con esos postulados. Ahora, si usted asume que en lo que usted está estudiando se cumplen los postulados de la geometría euclidiana, entonces usted asume eso como capítulo 1 de la Biblia, Génesis, y de ahí en adelante sigue, eso ni se lo cuestiona. Y entonces hay toda una serie de herramientas que le permiten a partir de esos postulados estar obteniendo resultados y resultados y resultados. Y una vez que uno tiene los resultados, que son los teoremas famosos, entonces usted aplica el teorema a situaciones específicas. Quiere decir, de un resultado general, uno deduce resultados particulares. Eso es lo contrario de inducir, porque inducir es a partir de resultados particulares extraer un resultado general. Aquí a partir de uno general obtengo resultados particulares, que son las consecuencias del teorema. Y por eso es otra forma de pensar diferente. Y eso es lo que se llama deducción. Y hay una más. ¿Cuál creen que sea la última? Que la usan mucha gente pero donde verdaderamente tiene un fundamento es en la lógica matemática. Y es la forma de razonamiento al absurdo. Bien, que si yo quiero probar que todas estas condiciones implican tal cosa, supongo que esa tal cosa no se cumple, y si llego a demostrar que el suponer que no se cumple implica que una de las cosas de que partí es falsa, quiere decir que si todo esto se cumple, aquello también. Y eso es, esa forma de pensar se deduce de los principios de la lógica matemática. Y eso es lo que se llama razonamiento al absurdo. Entonces, en las ciencias experimentales hay una forma de pensar. En la matemática hay 4 formas de pensar. Y las otras ciencias pueden decir, no, pero nosotros usamos ecuaciones. Sí, porque usan matemáticas. Porque ha habido un proceso de matematización del conocimiento. Y por eso es que ya se usan esas otras. Por eso es tan importante esa relación.
Pero estas son las dos formas fundamentales, pero ahora en la actualidad, voy a borrar esto aquí, aparece una nueva forma que es importantísima y que se llama Data Analytic, el análisis de datos. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la computación, Internet, las redes sociales, toda la información, los grandes volúmenes de información. Detrás de esos volúmenes de información hay ocultas leyes y hay ocultas cosas que hay que tratar de descubrir y hay métodos para hacer eso. Los métodos son, por ejemplo, lo que se llama minería de datos, fundamentalmente esto, minería de datos y en general inteligencia artificial. Esto es una nueva herramienta, esto no se basa en modelos, se basa en datos, se basa también en estadística y la forma de obtener resultados en minería de datos, en inteligencia artificial y en estadística se basan en principios matemáticos. O sea que también hay una relación tremenda con la matemática ahí. Pero es otra forma de pensar. Hay gente que sin saber las relaciones con la matemática hace esas cosas. Son los tipos que pronostican, que dicen, va a salir López Obrador. Porque están oyendo opiniones, no es porque le van a preguntando, oye, ¿tú estás de acuerdo? No, ya está dormida y ahora no está de acuerdo. Pero bueno, no es eso. Es que están viendo en internet qué hay. Miren, les pongo un último ejemplo. Uno de los proyectos grandes que nosotros tenemos en el centro, me interesa que vean la página del centro y que en algún momento los voy a llevar para explicarles algunas cosas de lo que hacemos ahí, porque este centro es el único centro en toda la universidad con esas características, no en la facultad, en toda la universidad. Centro multidisciplinario. Y es uno de los pocos del país. En la UNAM hay un centro similar, que fue primero que este, obviamente, que se llama, no recuerdo ahora cómo se llama, pero hay un centro ahí que tiene las mismas características. Es mucho más grande, claro, porque es la UNAM. Pero este es de los pocos centros multidisciplinarios que hay donde se atacan problemas concretos, donde participan muchas áreas diferentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos con el Instituto Nacional de Cardiología, un centro de cardiología y arritmias cardíacas de la Universidad de Minnesota. Tenemos relaciones con un centro, con un instituto de investigaciones del CNRS en Francia, que es el equivalente del CONACYT de acá, con un hospital en Francia, que se llama LYRIC, son siglas de no sé qué cosa, la R es de Rhythmicity, una cosa así. Entonces, con LYRIC y con una empresa que produce equipos para auscultación no invasiva del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, una persona que tiene ataques epilépticos incontrolables, no es suficiente para detectar exactamente dónde están los focos epilépticos, no es suficiente con medirle el electroencefalograma, porque ahí está el hueso, está la piel, la sangre, ¿cómo se llama?, la meninge, hay muchas cosas intermedias que hacen que no se obtenga información nítida. Entonces tienen que hacerle trepanación del cráneo y meterle los electrodos directamente sobre la superficie del cerebro. Eso no duele. Eso se lo vamos a hacer a esta niña la semana que viene para que vean que no duele nada. El cerebro no se siente, créanme. Entonces, se hacía así, se hacía trepanación y ahí se ponen los electrodos. Las técnicas modernas que se basan en principios matemáticos, en algo que se llama métodos de solución de problemas inversos, que es una de las cosas que nosotros hacemos mucho, sirven para, a partir de información indirecta, como el electro, poder obtener información sobre lo que pasa sobre la corteza cerebral o dentro del cerebro, sin necesidad de hacer las mediciones adentro. Entonces, eso es una maravilla, una maravilla. Eso es la base de todo lo que hoy en día se llama tomografía. Tomografía por rayos X, por resonancia magnético nuclear, por ultrasonido, por emisión de positrones, todo. Entonces, todo ese tipo de cosas.
y hay tomografía electromagnética cerebral, hay tomografía del corazón, equipos que hacen tomografía del corazón, que solamente por la medición electrocardiográfica te muestran en la pantalla el corazón de la persona, cómo está latiendo y dónde está dentro del corazón los puntos donde tienen las anomalías que están generando una medición anómala. ¿Bien? Pero detrás de eso, claro, hay mucha cardiología, pero hay muchísimos modelos matemáticos y muchas técnicas matemáticas importantes, porque además cuando uno tiene un modelo, el modelo no es solo para lo que ustedes van a hacer ahora, que es calcular cosas con el modelo. Un modelo, primero, los modelos hay que calibrarlos, porque si yo quiero aplicar, por ejemplo, el modelo de masa, resorte con amortiguamiento, en un caso específico, yo tengo que encontrar los parámetros del modelo. Tengo que encontrar la masa. Eso es fácil, porque mido el peso y divido entre la gravedad y ya tengo la masa. Tengo que saber quién es el módulo de Young del dichoso resortito. Y tengo que saber cuál es el coeficiente de fricción del fluido, algo donde esté metido el resorte para calcular la fuerza de fricción, que por cierto, la fuerza de fricción no es proporcional a la elongación. Eso se me olvidó ponerlo ahí. Lo había puesto, era masa por aceleración, que es segunda derivada del desplazamiento, es igual al peso menos la fuerza, ¿cómo se llama?, recuperadora del resorte, menos, porque también va en sentido contrario, la fuerza de fricción, que se supone que es proporcional a la velocidad, y la velocidad es primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y ahí tienen una ecuación diferencial de los problemas de masa, resorte con amortiguamiento. Y si además yo tengo al resortito, yo le estoy jalando constantemente, yo con un hilito ahí le estoy dando una fuerza, esa fuerza externa va aquí, cómo varía esa fuerza con el tiempo. Y ese es el modelo completo de masa, resorte con amortiguamiento. ¿Está bien? Pero aquí tengo que determinar quién es este, quién es este, quién es este y quién es este. Y como les dije, este principio tiene un rango de aplicabilidad. Porque si le cuelgo una vaca al resorte, ya no es K por X por el peso de la vaca, se rompe el resorte y ya. ¿Está claro? Y además, aunque no se rompa, si yo el resorte empiezo a tirarlo, estiro, llega un momento que pierde sus propiedades elásticas y ya no regresa al lugar, entonces ya la ley de Hooke no tiene sentido. ¿Está claro? Entonces, lo mismo pasa con la fricción. Fíjense, la fricción es lo que hace que usted, por muy fuerte que esté, no pueda mover un carro así tan facilito, no lo pueda mover. Es una fuerza que se opone al movimiento. Y esa fuerza es proporcional a la velocidad. ¿En qué sentido? De que cuando usted arranca, a velocidades pequeñas, esa fuerza es proporcional a la velocidad. O sea, si usted quiere salir corriendo con el coche, le cuesta mucho. ¿Está claro? O sea, es proporcional a la velocidad que yo quiero desarrollar. La fuerza opuesta a mí. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la fuerza de fricción? Pero llega un momento en que si usted agarra una velocidad bien buena, ya el coche se va solito. Ya no tiene ni que tocar casi. Si lo han visto en la calle cuando quieren arrancar un coche, empiezan y después el coche se va. Eso quiere decir que esa fuerza tampoco es proporcional a la velocidad, pues si fuera proporcional a la velocidad, cuando sigo incrementando cada vez se me pone más difícil. No es proporcional a la velocidad. Esa fuerza, si yo la quiero dibujar como una fuerza dependiente de la fricción, la fuerza de fricción, como dependiente de la velocidad, si la velocidad es cero, no pasa nada, la fuerza es cero, no se genera nada. Si empiezo a aumentar la velocidad, entonces es proporcional a la velocidad, pero algo proporcional a la velocidad quiere decir que tiene el diagrama como de una recta con pendiente igual acá. ¿Está claro? Así es. Pero llega un momento en cuando la velocidad es muy grande, ya la fuerza no varía. Ya es casi la misma siempre.
lo llevo y no siento que estoy haciendo esfuerzo, porque ya la fuerza se estabiliza. Entonces llega un momento que esto es así. O sea, la fricción se comporta así. ¿Está bien? Y una curva de este tipo, para todo valor de la velocidad, no lo describe K por X, porque si fuera K por X sería así. Todo el tiempo. ¿Está claro? Entonces, fíjense todas las cosas que hay en la modelación. Entonces, eso es muy fundamental. Bien, entonces, esto es muy importante, pero es muy importante para gente como ustedes el saber que detrás de esto hay mucha ciencia, que no es solo conocer un software que haga tal cosa, tal otra, porque ustedes nunca van a poder sacar conclusiones, van a ser siempre esclavos del software. Y el software le va a decir lo que quiera y ustedes no van a saber si lo que le está diciendo es bueno o es malo. ¿Está claro? Entonces ustedes tienen que saber qué hay detrás de eso. Y lo que hay detrás de eso tiene mucha matemática, tiene muchos algoritmos, tiene física también. ¿Bien? O sea, los principios de la mecánica cuántica están muy relacionados con todas estas cosas. Entonces hay que saber eso. ¿Está claro? Lo último que le quería decir es que, por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros tenemos de epidemiología, nosotros estamos vinculados con los grandes grupos de epidemiología en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, en Brasil, en Colombia, en Perú, los grupos en España también, los grandes grupos verdaderamente y aquí dentro del país con todos los centros que tienen que ver con eso, el SENAPRESE, la CONAVE, todos los centros, la Secretaría de Salud, el CRISP, el Instituto Nacional de Salud Pública, todos, el INEGI, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, todo, la Secretaría de Transporte, todo eso. Porque sin eso no se puede hacer un modelo para estudiar, que es lo que estudiamos nosotros, cómo se puede predecir la aparición de un brote de dengue, chikungunya o zika en algún lugar en México. ¿Y cómo se puede controlar? Predecir, si no hay ninguna medida de control, ¿dónde y cuándo aparecería? ¿Y qué magnitud tendría? Y entonces, ¿cómo lo controlo previamente para que no suceda? Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Bien, entonces, a mí me gustaría mucho que vieran un poco ese tipo de cosas, qué se hace, la matemática que hay, la importancia que hay. Por ejemplo, nosotros tuvimos que pasar muchos años colaborando con epidemiólogos, con entomólogos. ¿Saben lo que es un entomólogo? El que estudia los mosquitos. Porque el dengue, chikungunya y zika lo transmite un mosquito que se llama Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son unos mosquitos que tienen costumbres muy específicas, que hay que estudiarlas, qué tipo de criaderos prefiere, dónde prefiere vivir, a qué hora prefiere picar a la gente, cuántas veces pica un mosquito al día a una persona, cuántas veces necesita ser picada una persona por mosquitos para tener la carga viral suficiente para desarrollar la enfermedad. Chorro de cosas que hay que conocer, ¿está claro? Y hay que conocer, por ejemplo, todos los indicadores que tienen los epidemiólogos, qué cosa es tasa de mortalidad, qué cosa es tasa de morbilidad, qué cosas son las tasas de transferencia entre estadios de desarrollo del mosquito. Todo eso tiene uno que saberlo para poder hacer los modelos matemáticos. ¿Verdad? Pero después los modelos se convierten en algo que sirve. Primero, uno tiene que calibrar los modelos, que es encontrar los valores de todos los parámetros. Y eso es una bronca. Para calibrar los modelos que nosotros hacemos necesitamos información de la Secretaría de Transporte, de las vialidades principales que comunican a todos los estados y a todos todas las grandes carreteras, las estaciones, analizar la información de las casetas de cobro de todas las casetas del país. Imagínense lo que significa eso, durante periodos largos. ¿Está bien? Eso es una de las cosas. Para tener idea del flujo de personas de un lugar a otro. Porque esta es una enfermedad que se transmite por un vector, que es ese mosquito, no es directa, no es como la influenza o la gripa que se transmite por contacto, no. Esta se transmite porque él está infectado, lo pica un mosquito, se infecta el mosquito, viene a mí, me pica a mí y ya me infectó. Bueno, no me infectó él, porque tiene que venir muchos mosquitos, todo depende de mi inmunidad, como sea, mi inmunidad intrínseca.
Hay personas que son más inmunes que otras, entonces son muchas cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, determinar todos esos parámetros es analizar todos los datos esos que tiene la Secretaría de Transporte, los aeropuertos, como los aeropuertos que se comunican, los aeropuertos internacionales, si llega gente, tener un estimado de la gente que puede llegar, que puede estar enferma. Pero les quería decir una cosa importante. Tenemos que analizar, además de eso, todos los datos de temperatura, presión, humedad, precipitaciones, la orografía de los terrenos, porque de todo eso depende cómo se desarrolla el mosquito. Depende de datos socioeconómicos también, porque tiene que ver con los niveles de pobreza de las poblaciones, pues donde hay agua potable, donde no la hay, donde hay agua entubada, donde no la hay, que si cargan agua, que si no la cargan. Todo eso. Más estudiar la productividad de los criaderos, caracterizar los criaderos, se necesitan imágenes aéreas, todo un rollo, para que verdaderamente sirva lo que uno sabe hacer. Si no, es sacar cuentecitas y seguir entreteniéndose con eso el resto de sus días. Hay gente que vive de eso, está claro. Pero hay que pensar que las cosas van un poquito más allá que eso. Pero fíjense, una cosa que quería decir, todos estos modelos, y lo vamos a ver en las próximas clases, cuando uno tiene un modelo con ecuaciones diferenciales, los modelos necesitan condiciones iniciales para poder decir cómo va a evolucionar el modelo. Las condiciones iniciales es saber cuál es el estado del sistema ahora. ¿Está claro? O sea, yo tengo que saber en este modelo de qué posición inicial yo elongo o sea, que yo lo tengo a una cierta, con un cierto elongamiento, que esto le llamo x sub 0, ¿bien? Y en ese momento le doy un toque, le doy un impulso con una cierta velocidad y eso es x punto, o sea, la derivada de x en 0, y a eso le llamo b0. O sea, el resorte sale de una posición determinada y le doy un impulso determinado. Y entonces este modelo me dice en cada instante de tiempo cómo va a estar elongándose eso. Me va a describir todo el procesito ese completo. ¿Está claro? Bien, eso uno tiene que dar condiciones iniciales. En el caso del modelo de los mosquitos, uno tiene que dar condiciones iniciales, pero condiciones iniciales en las variables del problema, que las variables tienen que ver con los individuos sanos, los individuos que están enfermos pero no lo saben, los que ya están infectados, los infecciosos se dividen entre infectados e infecciosos. Infectado es el que tiene ya el virus, pero todavía no tiene síntomas. Infeccioso es el que ya tiene síntomas. ¿Está claro? Entonces, pero el que no tiene síntomas no está mal, no tiene fiebre, pero ya empieza a sentirse algo madreado ya. Y entonces, uno tiene que decir, a ver, yo quiero ver en este instante qué cantidad de gente en el país tiene síntomas de dengue. Para tener condiciones, si no, el modelo no puede predecir nada, ¿está claro? Y eso se hace con estas técnicas de inteligencia artificial y de data analytics, analizando las redes sociales, de toda la bobería que la gente habla en las redes sociales, que es mucha, extraer, cuando hay, oye, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir al trabajo porque me siento mal. Uno tiene que tener un diccionario de frases y de palabras claves que uno tiene que determinar primero y buscar eso es una minería de datos, para después contrastar toda la información que uno está viendo en las redes sociales con esa base de datos, es decir, con tal probabilidad este tipo ya está enfermo, este otro, y eso dice, esa es la condición inicial. Todo un rollo, ¿se dan cuenta? Quería decirles eso para que entiendan la magnitud de esto. Que no es solo porque yo sepa un poquito de ecuaciones diferenciales ya, porque ahora nosotros vamos a ver métodos analíticos que se llaman de solución de ecuaciones diferenciales, que son las que se resuelven a mano. Eso es un jueguito cualquiera. Es como decirle, a ver, calcúleme el área debajo de esta curva y la curva es x3 más x2 más 5. Sí, la integral de x3 entre 1 y 2, esto es x4 sobre 4, más x2 sobre 3. ¿Acá? Ya. Y evalúo en tal, evalúo más cuál, el resto. Ese es el área. Mira, qué bonito. Siempre te digo, no, calcúlame el área que está encerrada dentro de esto.
Ya no es tan facilito, ya no es, calculamos una integralita y ya, ¿está claro? Entonces, eso es lo que pasa con todo. O sea, con las ecuaciones diferenciales, hay ciertos métodos para resolver algunos casos muy específicos. A uno le puede parecer, porque hay libros completos escritos sobre eso, ustedes lo van a ver, que son muchísimos casos. No, eso es insignificante. Insignificante. O sea, realmente, en la gran mayoría de los casos prácticos, los problemas hay que resolverlos con métodos numéricos y con programas de cómputo. No se pueden resolver a mano. Imposible. Entonces uno necesita saber, y vamos a ver un poquito, incluso en casos muy elementales, cómo eso se hace. Pero imagínense cuando uno lo tiene que hacer, cuando tiene decenas de miles de ecuaciones, sistemas de decenas de miles de ecuaciones, y resolver todo eso es un problemón muy serio. ¿Bien? Entonces eso es una panorámica general de cómo es esto realmente. Para que no se piensen que lo que ustedes están viendo ahora, eso es ya, y es seguir haciendo cuentecitas y saber calcular integrales y derivadas bien, y saber un poco de mecánica y de cuántica. No es eso. Las cosas van mucho más allá de eso. Voy a ver un problema de contaminación ambiental. Voy a ver cómo se modela. Quiere decir, cómo yo determino qué modelo matemático, que va a ser una ecuación diferencial, vamos a llegar a que es una ecuación diferencial, no es porque de entrada yo diga, tiene que ser una ecuación diferencial. Va a ser una ecuación diferencial. Después de esto que voy a hacer es la forma más complicada de hacer un modelo, porque es partir de los principios básicos, partir de las leyes de conservación y construir las ecuaciones. Generalmente ya uno tiene ecuaciones patrón. Y uno sabe lo que significa el término de difusión. Difusión es eso, la ley de Phi, que es ese término que es menos sigma por el gradiente de Phi. Ese término es flujo de calor. La divergencia de eso, que es otro concepto del cálculo vectorial, es el término que describe la porción de, por ejemplo, si yo pongo menos divergencia de sigma gradiente de C, y C es la cantidad de masa de un contaminante que hay en una región dada, entonces este término describe la cantidad de ese contaminante que se está difundiendo, o sea, que hay en cada punto de la región. Aquí es en cada punto, eso es otra cosa importante. Los modelos que nosotros vamos a ver son modelos que miden cantidades nada más. O sea, nosotros vamos a poder decir qué cantidad total de contaminantes, no, pero no vamos a poder decir, hay más contaminante allí que aquí, porque para eso necesitaría también involucrar la variable espacial. Entonces caemos en modelos de ecuaciones en derivadas parciales, que es otro rollo que ustedes, una de las cosas creo que es en la licenciatura, no se ve nada. Y los físicos ven algo cuando estudian el curso de métodos matemáticos métodos de la física matemática, estudian algo de eso, pero nunca les queda claro verdaderamente qué. Entonces, pero sí lo estudian más que los matemáticos. Los matemáticos yo creo que no tienen ningún curso de ecuaciones en derivadas parciales, que es la que permite modelar ese tipo de cosas. ¿Está claro? Entonces, y lo que se hace es lo siguiente, dice, bueno, este es el modelo, esto es lo que tiene que ver con lo que hay aquí en este punto, porque esto depende ahora de las variables espaciales y del tiempo. Entonces eso es lo que hay en este punto X y Z, en este instante de tiempo, debido a lo que se difundió. Y la difusión es un proceso físico. ¿Está bien? Pero hay otros términos que tienen que ver con el transporte. El término de transporte se sabe que es de la forma menos V, que es campo de velocidades, por el gradiente de C. O sea, ese término quiere decir lo que hay aquí ahora, en el punto X, Y, Z, en el instante T, debido a lo que se transportó porque el medio se está moviendo. La difusión no tiene que ver con que el medio se mueva. Aquí puede haber una calma absoluta y yo estoy fumando y el humo se empieza a difundir por una propiedad física,
que no tiene que ver con que se está transportando porque hay un agente que lo transporta. Cuando hay un agente que lo transporta es porque se está produciendo, hay un campo de velocidades y él se mueve en ese campo de velocidades. ¿Está claro? Por lo tanto, este campo de velocidad hay que determinarlo. Si ese campo de velocidades es porque el contaminante está en la superficie del mar, hay que determinar, ya no es algo tan fácil. Necesito otro modelo más para estudiar cuál es el campo de velocidades, toda la parte de la hidrodinámica marina y todo ese tipo de cosas, y estudiar todo eso para determinar cuál es ese campo de velocidades y ponerlo ahí. Claro. Y entonces uno dice, hay difusión, hay transporte, pero además hay una cosa que se llama reactividad, que es que si estos son contaminantes, ese contaminante está reaccionando con otras cosas que hay en la atmósfera. Si eso es, por ejemplo, metano o CO2, está reaccionando con el ozono atmosférico. Por eso cuando hay una capa de ozono es muy peligroso porque reacciona con todos los contaminantes y empiezan a generarse otros y otros y otros. Entonces, ese mecanismo de reactividad es algo que depende de la concentración del contaminante que yo estoy estudiando, pero depende de otra serie de cosas que están ahí. Y para que haya reactividad, fíjense, en la atmósfera tiene que haber energía que provoque la reacción. Y esa energía proviene del Sol. Y esa energía tiene que ver con algo que se llama albedo solar, que es algo que se mide, cuál es el albedo en este momento, y eso es como un parámetro que está relacionado con la cantidad de energía que hay para que se produzca una reacción química. Pero además yo tengo que tener la expresión de estas cosas, y hay toda una teoría que se llama ley de acción de masas para explicar cómo las sustancias reaccionan para producir otra. ¿Está claro? Y entonces yo tengo concentración de una, de la otra y de la otra, reaccionan entre sí y se produce algo más. Pero ¿cómo yo sé la cantidad de cada una de las sustancias que hay en cada lugar, en cada momento? Porque tengo que tener algo que las esté censando. Esas son las estaciones de monitoreo ambiental. Han oído hablar de la rama famosa, la red automática de monitoreo ambiental de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, de la Ciudad de Guadalajara. Tienen redes automáticas de monitoreo que censan todo eso, qué cantidad de metano hay en la atmósfera, qué cantidad de qué temperatura hay, qué presión, porque todo eso depende, esos mecanismos de reactividad dependen qué temperatura hay, a qué altura estamos, todo eso. Miden la velocidad del viento, ellos sí están midiendo, que para ponerla aquí. Entonces, en un problema de contaminación ambiental, por ejemplo, hay 4 agentes importantes que entran. La difusión en el aire. Si hay gases contaminantes, se van a difundir. El transporte, porque hay partículas en suspensión que se transportan. El mecanismo de reactividad, porque hay reactividad atmosférica. Y hay además fuentes fijas y móviles. ¿Está bien? Y todo eso hay que describirlo. ¿Y quiénes son las fuentes fijas? Las gasolineras, las ladrilleras, las grandes fábricas en los centros estos, ahí por la Volkswagen, todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? El volcán es una fuente fija por las emisiones del volcán. Y hay fuentes móviles, que es el transporte público fundamentalmente. O sea, qué cantidad, por eso es importante saber qué cantidad de metano suelta o de gases contaminantes, de CO2, suelta un coche, de metano cuando le están cargando gasolina, de CO2 cuando se paró y arranca de nuevo, ¡pum! En ese momento es que suelta el CO2. Claro, entonces hay que calcularlo para tener idea del flujo vial, cuál es, y hacer cálculos a lo largo del flujo vial de cómo se están emitiendo contaminantes a la atmósfera, que están reaccionando entre sí, todo ese rollo. Y entonces, como uno sabe estas cosas, uno no se basa ya en principios básicos como los que me voy a basar para obtener modelos, si uno dice, bueno, la concentración de contaminantes que hay de tal contaminante en la atmósfera, la velocidad con que eso varía es igual a lo que se produce por difusión. Bueno, aquí esto estaría del otro lado, pasan un signo menos acá. Más lo que se produce por transporte, más lo que se produce por reactividad, más las fuentes que hay ahí. Y suma todo eso y tiene una ecuación. Ya uno no se preocupa de construir la ecuación, porque sería horrible construir la ecuación completa partiendo de principios básicos.
principios básicos que son leyes de conservación, como yo voy a hacer ahora en el problema este. ¿Está claro? Bien, entonces ya, mire, prácticamente no me da tiempo, pero les voy a decir, lo que voy a estudiar es un problema de contaminación del agua en un lago. Pero igual que lo veo en un lago, podría verlo en un río, en el mar, ¿bien? Podría verlo en un contenedor, en un reactor químico o un reactor biotecnológico, porque no son solo, a veces no me interesa determinar solo la cantidad de contaminantes, me interesa determinar la cantidad de sustancias que se está generando en una cierta reacción para saber cuándo pararla. Por ejemplo, en un reactor biológico se generan medicamentos y uno tiene que saber en qué momento tiene que parar el reactor porque ya se generaron las proporciones de cada una de las sustancias que hacen falta para que se forme el Tamiflu y le pueda dar a la gente para... ¿Está claro? Uno tiene que saber en qué momento, tiene que tener un modelo de cómo va evolucionando eso. Y dice, en este momento ya están, cada una de las componentes que están generando están en las proporciones que hace falta para que ya sea Tamiflu. ¿Está claro? Y entonces, para pararlo en ese momento. Y a lo mejor si no se forma, entonces tienen que ponerle aditivos para que aceleren la reacción o la detengan, sobre todo algunas reacciones, para calcular de qué manera pueden llegar en un tiempo considerable a obtener lo que se quiere. Les estoy diciendo mucha información y todavía no hemos hablado nada de ecuaciones diferenciales, pero es importante que desde el principio ya ustedes tengan esto aquí ya, de que es importantísimo todo esto y que lo que ustedes van a ver va a ser el ABC de todo esto. Pero ustedes han pasado por la primaria, saben que si no se aprende el ABC, no se aprende la D, ni la E, ni la F, ni nada de eso. ¿Está claro? Entonces hay que empezar por el ABC. Bien, entonces en un reactor, por ejemplo, todas esas cosas. Y entonces vamos a considerar además mezclas, o sea, en el agua hay varias sustancias. En el agua hay varias sustancias. Una de ellas, voy a considerar que una de ellas es el contaminante y no reaccionan entre sí. Y eso simplifica mucho el problema, porque entonces el mecanismo de reactividad que se produce en la atmósfera, estamos suponiendo que ahí en el agua no se produce. ¿Está claro? No reaccionan entre sí. Esa es una suposición. ¿Bien? Y aquí se distinguen dos casos. Nosotros vamos a ver el caso de siempre estos problemas, todos se desarrollan en un medio, o sea, se estudian en un medio líquido o gaseoso, o sea, en el agua o en el aire, para términos prácticos. Me interesa ver la contaminación del agua o la contaminación del aire. También se estudia contaminación en la tierra. Eso es otro problema. Pero ahí son otros mecanismos, porque también, de hecho, la contaminación en la tierra está muy relacionada con el agua que se filtra a través de y que lleva los contaminantes. Los introduce en el suelo. Bien, hay un medio líquido gaseoso donde está el contaminante, pero ese contaminante está reaccionando con algunas de las otras sustancias que no son contaminantes y estamos suponiendo que produce otras sustancias que tampoco son contaminantes. ¿Está claro? Cuando el contaminante reacciona con otras de las sustancias que están ahí, voy a suponer que lo que se produce, que lo único que está pasando es que está bajando la concentración del contaminante, pero no se produce otro tipo de contaminante. ¿Está claro? O sea, el contaminante reacciona con otras sustancias, pero no produce nuevos contaminantes.
Bien. Pero vamos a suponer que los no contaminantes, al reaccionar entre sí, pueden producir al contaminante. ¿Sí? Y en estos problemas es muy importante estudiar por ejemplo, dos casos importantes. Un caso que se llama volumen del medio constante, o sea, el líquido o gas se mantiene constante durante todo el proceso, pero hay casos que se tienen de volumen variable. O sea, que el volumen varía en el tiempo. Y de estos casos en que el volumen varía en el tiempo, hay casos controlables y otros casos que no son controlables. Un caso controlable es que, por ejemplo, yo tenga un tanque y le estoy echando constantemente un líquido y estoy sacando líquido por otro lado y entonces está variando el volumen constantemente, pero yo sé cómo. Hay otros casos en que no están así, pero por ejemplo, en una presa que en época de seca está casi vacía y se empieza a llenar en época de lluvia, uno puede predecir cómo se va a ir llenando, pero el volumen está variando. Y si yo quiero estudiar la contaminación del agua en la presa, tengo que tener en cuenta que el volumen se está variando. Entonces, en este caso nosotros vamos a estudiar el caso del agua en el lago, que no varía el volumen del agua, y vamos a considerar que se cumplen estas hipótesis. Eso es lo que voy a ver en la próxima clase. Ya voy directo a eso. ¿Sale? Entonces terminamos hoy ya. Gracias.